En este video te enseñaré 3 métodos para bloquear aplicaciones de una forma fácil, rápida y sencilla en cualquier dispositivo como versión de iOS. Sin nada más que decir, comencemos. Bueno chicos, como lo dije y lo mencioné, en este video te enseñaré 3 métodos para bloquear aplicaciones de tu dispositivo iOS. Esto por si quieres tener un poco más de seguridad en algunas aplicaciones que pues no tengas tanta confianza, vaya. Para el primer método tendremos que entrar a configuración, tiempo en la pantalla, bloquear configuración, configuraremos un código y una vez que hayamos configurado un código pondremos nuestro Apple ID y contraseña. Una vez hayamos hecho esto, nos iremos al apartado de arriba que se llama límite para apps, activaremos ingresaremos el código que acabamos de configurar y aquí seleccionaremos todas las aplicaciones que querramos bloquear. En mi caso voy a escoger TikTok y las aplicaciones de las fotos, tanto Google Fotos como fotos de iOS. En tiempo le vamos a dar a 1 minuto y eso sería todo por este primer método para bloquear las aplicaciones. Si es que quieres saber cómo es que funcionan, al entrar a la aplicación te aparecerá este pequeño cartel que te aparece que llegaste al límite de tiempo permitido. Si es que quieres desbloquearlo, tan fácil y tan sencillo como darle a ignorar límite. Después de eso podemos seleccionar en recordarme en 15 minutos o ignorar el límite de hoy. Esto ya dependerá de cada uno de nosotros. Para el segundo método para bloquear aplicaciones, nuevamente nos iremos a configuración, accesibilidad, iremos a acceso guiado, encenderemos esta opción y configuraremos un código. Tan fácil y tan sencillo como poner cualquier contraseña fácil de poner, vaya. Una vez hayas hecho eso, nos iremos a bloqueo automático y lo cambiaremos a predeterminado para después dirigirnos a atajos, automatización y aquí en automatización personal buscar el apartado de app. Tendrá que estar en se abra, ejecutar de inmediato y aquí en app seleccionaremos las aplicaciones que querramos bloquear. Nuevamente en mi caso van a ser las dos de fotos, tanto Google Fotos como fotos de iOS y TikTok, para que veas cómo es que funciona. Le daremos a siguiente, le daremos en nueva automatización en blanco y aquí buscaremos iniciar. Seleccionaremos la de iniciar acceso guiado y una vez hayamos hecho eso le podremos dar a listo y probar cómo es que funciona. Lo único que tienes que hacer para desbloquear esta aplicación y que te puedas mover libremente es presionar 3 veces el botón de encendido. Una vez hayas puesto esto, pones el código y pues puedes finalizar el acceso guiado para moverte libremente. Una recomendación aquí es que en el apartado de configuración desactives todas las opciones. Una vez hecho eso, ya tendrás tus aplicaciones con el acceso guiado y pues está increíble ya que no puedes hacer absolutamente nada, ni tocar ni mover. Lo único que puedes hacer es salir de la aplicación. Para el último método para bloquear tus aplicaciones de tu dispositivo, que en lo personal es mi favorito y el que se ve más pro, tienes que dirigirte a reloj, irte a temporalizadores, aquí poner 1 segundo, le daremos a iniciar, en la opción al finalizar le daremos detener reproducción y lo iniciaremos. Como puedes ver, al finalizar este cronómetro se bloquea el dispositivo, entonces ya puedes irte imaginando cómo es este último método. Nos dirigiremos a atajos, en el apartado de automatización crearemos una nueva automatización dirigiéndonos al apartado de apps, seleccionando las apps que querramos bloquear, que en mi caso son las 2 aplicaciones de fotos que tengo y TikTok. Después de eso le daremos en empezar nueva automatización en blanco, agregaremos acción y buscaremos tiempo. Aquí le daremos a iniciar temporalizador de y en duración le pondremos 1 y de minutos cambiaremos a segundos. Le daremos listo y ya solamente entramos a esta automatización para
para cambiar el ejecutar después de confirmar a ejecutar de inmediato. Le daremos listo y está totalmente configurado. Si es que quieres saber cómo es que funciona, pues al entrar a la aplicación tras un segundo se bloqueará el celular. En lo personal esta es mi favorita, ya que se desbloquea fácil y rápido con el Face ID, entonces no vas a tener ningún tipo de problema para desbloquear las aplicaciones bastante rápido. Lo mejor de todo es que te acostumbras rápido y es prácticamente como si le pusieras un Face ID de compra o si quisieras entrar a ocultos de fotos. Y bueno chicos, esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, déjame tu like, comentario y suscripción, ya que eso me ayuda mucho a seguir creando contenido para ti. Sin nada más que decir, nos vemos en un sexy pero sensual y gran futuro. Adiós.